Hola, hola, buenas noches, señoritas y jóvenes de la materia. Hola, hola. Hola, bien, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Estoy con Hilda y con Luz. Alguien me pidió permiso y bueno, vamos a conceder el permiso. Por las dificultades que hemos tenido en la anterior clase, no sé si me pueden escuchar, tal vez pueden mandar un saludo a todo el grupo. Hola, hola. Bien, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Corresponde a llevar adelante la temática de lo que son empresas agropecuarias. Debemos empezar definiendo que una empresa agropecuaria es toda aquella entidad, obviamente agropecuaria, que tiene por finalidad producir bienes, en este caso cultivos o la crianza de algunos animales que nos puedan generar ingresos económicos. Una empresa agropecuaria debe prestar servicios para obtener, obviamente, beneficios y asegurar que esa empresa continúe en el tiempo y sea sostenible, ¿no? La función de una empresa agropecuaria obviamente es producir, ya sean bienes o servicios, como decíamos. Cuando hablamos de servicios, hablamos de consultorías, de asistencia técnica, de asistencia social, de asistencia financiera, ya sea esta función que pueda ser ejecutada en interacción por diferentes factores. Vamos a considerar dentro de una empresa agropecuaria factores de producción, el capital, el trabajo, la tierra, que son coordinados directamente por el hombre encargado de la empresa agropecuaria, ¿no? Una empresa agropecuaria debe definir el objetivo por el cual está siendo creada. Es importante definir los objetivos, ¿ya? ¿Cuáles son Poner las... la mochila, me voy a olvidar. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cuáles son, les decía, las características de las empresas agropecuarias? Dentro de estas características vamos a decir que una empresa agropecuaria desempeña sus funciones tanto con plantas y como animales dentro de un proceso productivo. Esto es importante. Este término de proceso productivo ustedes lo van a ampliar. Sin embargo, quiero manifestarles que cualquier proceso productivo tiene cuatro etapas: la planificación, la producción, la cosecha o post cosecha y la comercialización, que tal vez es el talón de Aquiles de todas las empresas agropecuarias. Eso llega a constituir un proceso productivo. Repito, la planificación, la producción, la cosecha y post cosecha, en el caso de vegetales, y la comercialización. Posteriormente vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? La producción coincide con los procesos vitales de las plantas y también de los animales, ¿no? Y sus atributos biológicos o fisiológicos, o sea, de funcionamiento, van a ser determinantes para que el productor pueda tratar de controlar dentro de ese proceso productivo, o sea, pueda llegar a conducir ese proceso productivo. Si nosotros no conocemos todo ese ciclo, todo ese proceso productivo, tanto en plantas como en animales, podemos hacer que la empresa agropecuaria
en un tiempo no determinado que puede ser mínimo, la empresa puede llegar a fracasar, ¿no? O llegar a la quiebra. Entonces, es importante conocer el proceso productivo. Ahora, los procesos productivos de una empresa agropecuaria, les decía, van a estar siempre basados en el uso de los seres vivos, ya sean plantas o animales. Y estos seres vivos están regidos por las leyes de la naturaleza y por ende van a determinar algunas respuestas bien importantes dentro de ese proceso, ¿no? Segunda característica, van a tener una alta incidencia del medio ambiente. Toda producción agropecuaria, les decía, vamos a depender siempre de los procesos, de los factores ambientales, porque estos determinan la productividad o la producción de cualquier eh, producto, en este caso animales o plantas, ¿no? Entonces, nosotros como empresa agropecuaria debemos saber manejar y pronosticar los comportamientos que puedan tener dentro de los procesos productivos, ya sean plantas o animales. Bien, una tercera característica es que una empresa agropecuaria tiene una alta dependencia de los recursos naturales. Para producir papa necesito suelo, un buen ambiente con aire y obviamente el agua. Esos son los recursos naturales que va a depender. Para producir cerdos igualmente necesito suelo para producir su forraje, su alimentación, agua y obviamente ambientes bien climatizados, ¿no? Estos recursos son de alta variabilidad en su disponibilidad. ¿Por qué? Porque, miren, una empresa agropecuaria que quiera producir unas 200 toneladas de papa y no cuenta con el suelo, difícilmente va a poder realizar su producción. Es más, si no considera el factor agua, puede que en un momento determinado llegue una sequía y no pueda recuperar nada de su producción, que lo mismo puede pasar en el lado pecuario. Una cuarta característica, la función de producción. La función de producción corresponde a la representación matemática de la relación física. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo conocer mis factores para poder planear, planificar o proyectar todo el proceso productivo, ¿no? Entonces es importante esta función de producción. Una quinta característica, desarrollo de nuevas técnicas de producción. Debemos diferenciarnos de los agricultores o agropecuarios tradicionales o antiguos con tener a la mano las nuevas técnicas de producción en los sistemas productivos, utilización de tecnología para los procesos productivos. ¿En qué nos favorece utilizar tecnología? Primero, que acortamos los tiempos de producción y segundo, que reducimos los costos de producción. ¿Hay algún micrófono que está fuerte y está haciendo doler el oído? Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hilda Ballesteros, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Hilda, Luz Gaspar Sí, también. está bien. Luz Gaspar, ¿me escucha? Buenas tardes, Inge. Sí, hay, como dice, interferencias, hay partes que no se escuchan, hay mucho ruido. No sé, ¿el micrófono de quién es? Obviamente que si no es de ti, es de Hilda, porque las dos están. De todas maneras, estamos grabando la clase. Vamos a subir al canal de YouTube y también los vamos a mandar por el WhatsApp para que lo puedan ver una y otra vez, ¿ya? Entonces, estén atentas, cualquier situación vamos a manifestarles. Continuamos entonces. Inge. Les decía, hemos visto ya 5 características importantes que corresponden a, la, a una empresa agropecuaria, ¿no? Conocer los procesos productivos, saber la incidencia del medio ambiente, en esto estamos hablando de aire, agua y suelo, eh,
saber también la alta dependencia de los recursos naturales, perdón, del medio ambiente, sí. Luego la función de la producción dentro de poder saber pronosticar todo el proceso productivo en los ambientes que nosotros tenemos y la utilización de la tecnología que esté disponible a nuestro alcance para aminorar tiempos y costos, ¿no? Entonces, esos son los factores importantes que van a influir en un proceso productivo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la empresa agropecuaria? Los componentes de una empresa agropecuaria, que esto también vamos a ir complementando en la próxima clase, son tierra, capital, trabajo y gerencia. Si yo no tengo tierras, si es sea agrícola o pecuaria, no voy a poder llevar adelante los procesos productivos. En este caso vamos a tomarlo en cuenta como suelo también, ¿no? Otro componente, capital. Si yo quiero emprender una empresa agropecuaria, ya sea agrícola o pecuaria, debo determinar con qué capital o cuánto de capital necesito para emprender una empresa. Y eso debo realizarme, pues, mi proyecto, el cual vamos a desarrollarlo o lo van a desarrollar ustedes en el transcurso de la materia. También debo considerar como componente al trabajo, quiénes van a componer el trabajo, y el gerenciamiento, que es la dirección del proyecto, ¿no? De la empresa agropecuaria. Vamos a ir viendo uno por uno. La tierra es el principal recurso en las empresas agropecuarias con actividades extensivas. Esto es importante. Al aumentar la intensidad de la actividad, el recurso tierra deja de ser el más limitante, dado que toma importancia más a lo que es el capital y al trabajo. Estamos hablando que va a ser la tierra importante en actividades extensivas, pero no tanto así en actividades intensivas. ¿Cuál es la diferencia? Extensiva es producir mucho sin mucha tecnología. En cambio, intensiva es producir más en pequeñas superficies aplicando tecnología, ¿no? Y para aplicar tecnología necesito capital y trabajo, ¿ya? Capital. ¿Qué es el capital? Es el dinero inmovilizado en el negocio. Este capital va a estar invertido en terrenos, maquinarias, equipos, mejoras, todo lo que respecta al capital de la empresa. Toda empresa agropecuaria tradicional, el mayor porcentaje del capital se encuentra inmovilizado en la tierra. Si ustedes van y consultan cuánto es una hectárea de tierra, van a ver que tiene nomás un costo elevado, ¿no? Y si hablamos de un alquiler, también un alquiler está a 1.200 a 1.500 por hectárea, y ahí ya está una inversión de capital fuerte. El trabajo, una característica de la actividad rural es la alta proporción de trabajo familiar, aportando a la empresa y relacionado con otras actividades industriales o de servicio. El trabajo, cuando planificamos una empresa, debemos planificar y tomar en cuenta la división del trabajo. ¿Cómo va a estar estructurado nuestro trabajo? ¿Cuánto de personal vamos a contar? ¿A qué actividades se va a dedicar cada uno de los miembros de la empresa? Entonces, la distribución del trabajo es fundamental en una empresa agropecuaria para que también esta empresa pueda funcionar de mejor manera. Gerenciamiento. Esta parte ya es habilidad del dueño de la empresa, ¿no? Este empresario o este agropecuario que quiera llevar adelante una empresa debe de saber definir los lineamientos generales que va a tener su empresa. Y eso lo vamos a hacer ya desde la próxima clase, saber definir la misión, saber definir la visión de la empresa, los objetivos por cuales esta va a ser emprendida y tomar decisiones de todas las actividades planificadas o metas propuestas, ¿no? Entonces, antes de emprender una empresa, debemos de saber estructurar cómo va a funcionar nuestra empresa, cuáles van a ser la misión, la visión, los objetivos, las metas que va a tener, porque es diferente un objetivo con una meta, eso también lo vamos a ver posteriormente, y saber definir realmente si la empresa va a marchar o no va a marchar con la toma de decisiones oportunas. Bien, los recursos de una empresa agropecuaria. ¿Cuáles son los recursos de una empresa agropecuaria? Dentro de los recursos de una empresa agropecuaria, vamos a encontrar
Primero, a recursos que pueden ser escasos o limitados por los costos que pueda tener. Tienen diferentes alternativas de uso o pueden combinarse también entre estas dos, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener a los recursos naturales, a los recursos tecnológicos, a los recursos humanos y a los recursos financieros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos recursos naturales? Como empresa, ¿debo tener recursos naturales? Sí. ¿Cuáles? Suelo. Hace un momento les decía, si no tengo suelos, difícilmente voy a poder emprender una empresa agropecuaria, ¿no? Y es fundamental que como agropecuario o como empresario deba de conocer todas las características del suelo que voy a adquirir o estoy llevando en funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Sus características físicas, sus características químicas, productivas. Ahí vamos a ver proporción de nutrientes, pH, etcétera, etcétera, que son fundamentales que nosotros conozcamos en el momento de optar ese recurso. Otro recurso importante que es el agua. Hace un momento les decía, no apaguen sus cámaras. Hace un momento les decía que debo considerar a una superficie de terreno en donde el agua sea afluyente. No puedo yo comprar un terreno y el agua se vaya a traer de 2 a 3 kilómetros. Voy a tener que hacer otra inversión para llevar el agua para mis procesos productivos, ¿no? Otro recurso natural que debo tomar en cuenta, el clima. Ustedes saben que el clima son un conjunto de factores atmosféricos y ese conjunto de factores atmosféricos está representado por la humedad, la temperatura, los tiempos de sol, de día, la humedad relativa, las precipitaciones que son fundamentales tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, debo de conocer qué clima tiene nuestro terreno que estamos emprendiendo como recurso natural. Suelo, agua y clima son factores o recursos naturales que debo de considerar. No puedo hacer producción de porcinos, por ejemplo, en la punta del cerro de Corral Blanco, donde no tengo un buen suelo para producir alimentación. No tengo afluentes de agua, mucho menos el clima me va a favorecer para que esos cerditos puedan desarrollarse de buena manera, ¿no? Entonces, esos son aspectos que debemos considerar. Otros recursos que debo contemplar dentro de mi empresa son los recursos tecnológicos con relación a los insumos, primero. Segundo, la maquinaria con la que voy a contar. Tercero, los equipos que voy a contar. Y aquí lo podemos aumentar un cuarto, que se toma en cuenta no solamente en producción pecuaria, sino también en producción agrícola, que pueden apuntarlo. Son las instalaciones que va a contar nuestra empresa agropecuaria. Cuando hablo de instalaciones, me estoy refiriendo, pues, bueno, si en el caso de producción de papa, por ejemplo, contar con un silo, contar con ambientes oficinas, contar con depósitos donde se pueda guardar todos los materiales, toda la maquinaria, contar con los equipos, etcétera. Pero esos ambientes son instalaciones que van a estar exclusivamente para el proceso productivo. Cuando hablamos de maquinaria, es mejor contar con maquinaria que me pueda optimizar el trabajo, tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Y los equipos que también van a ser fundamentales para ese proceso productivo, ¿no? Entonces, los recursos tecnológicos son muy importantes. Ahora, ¿qué son los insumos o cuáles van a ser los insumos que voy a tomar en cuenta? Dependiendo la actividad de la empresa agropecuaria, los insumos se van a referir, por ejemplo, en una producción agrícola, las semillas, los fertilizantes, los pesticidas, etcétera, etcétera. La semilla que pueda tener, ya habíamos dicho, y todos aquellos productos que van a influir en el proceso productivo. Esos son los insumos. Con relación a lo pecuario, de igual forma, los productos
que tratan algunas enfermedades, algunos parásitos, la alimentación, los insumos para preparar el alimento balanceado. Por ejemplo, si se me ocurre elaborar un alimento balanceado a base de torta de soya, debo saber de dónde voy a traer, cuánto me cuesta traer, el transporte, etcétera, etcétera, que esos van a influir directamente en nuestras hojas de costos. Todos los productos veterinarios van a estar incluidos dentro de mis hojas de costos. Entonces, debo de considerar también los recursos tecnológicos. Otros recursos que debo contar es los recursos humanos. Debo tener recurso humano capacitado para llevar adelante los procesos productivos. Estos recursos humanos van a estar estructurados dentro de un instrumento de planificación que se llama organigrama de la empresa. Dentro de ese organigrama de mi empresa voy a determinar si voy a necesitar un gerente, un veterinario, un agropecuario, voy a necesitar un capataz, cuántos trabajadores de planta voy a tener, etcétera, etcétera. Esto me va a determinar dentro de los recursos humanos. Y también van a estar inmersos en nuestras hojas de costos. Y el último recurso que debo contar, el imprescindible, es los recursos financieros. Cuando haga mi estructura de mi empresa, diré, mi empresa me va a costar 200,000 bolivianos. Cuento con los recursos, de dónde los voy a sacar los recursos o con quiénes me voy a asociar. Entonces son aspectos fundamentales que debo considerar al momento de emprender mi empresa agropecuaria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y aquí estamos ya señalando cada una de las características, capacidad de uso de suelo, que es algo fundamental para diversificar nuestra producción. Tenemos también cómo podemos manejar nuestros suelos, qué tipo de variedades vamos a producir de acuerdo a las características de nuestros suelos, etcétera, ¿no? El agua, de dónde vamos a sacar, cómo vamos a hacer manejo eficiente del agua. Ustedes están en este proceso de formación. Cuando traten de armar su micro o macroempresa, que ya ustedes ya ven, ya saben las diferencias de micro, pequeña, micro, mediana y gran empresa, van a tener que determinar un uso eficiente de este recurso. Seguramente aplicarán el otro recurso que es tecnología. Por ejemplo, los sistemas de riego deben satisfacer las necesidades de nuestros cultivos o de nuestro ganado. Porque no vaya a ser que un momento determinado se nos muera nuestro ganado por falta de agua, ¿no? Clima, ya se había dicho también, los factores de precipitaciones, heladas, cuándo se presentan granizos, en qué momento puede haber vientos, cómo es la temperatura, va a poder prosperar, no va a poder prosperar, la incorporación de nuevos cultivos de acuerdo a esas características climatológicas, etcétera, ¿no? Los recursos tecnológicos que también ya hemos hablado. Estos recursos tecnológicos van a también determinar un aspecto fundamental, que es la rentabilidad de la empresa. Una empresa agrícola la creamos bajo tres objetivos, ¿no? Primero, que la empresa sea sostenible. Segundo, que la empresa sea factible, de factibilidad. Y tercero, que la empresa sea rentable, o sea, sostenible en el tiempo. Si yo invierto en una empresa, esta empresa tiene que sustentarse con sus propios ingresos y egresos que tiene la misma. Factible, que las condiciones, que todos los recursos que tengan puedan dar factibilidad a la empresa, o sea, que no puedan truncarse en ningún momento. Si no hay uno de estos recursos, puede el proyecto o la empresa puede volverse inviable. Y la rentabilidad. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? La rentabilidad, ¿no? Esa es aspectos fundamentales que debemos de conocer. Los recursos humanos, de igual forma, la disponibilidad del recurso humano, cómo va a estar organizado el recurso humano dentro de la empresa, ¿no? Y los financieros, con cuánto de capital cuento, quiénes me van a prestar, si hay algunos préstamos productivos, no hay empresas que me pueden financiar insumos, equipo, maquinaria,
etcétera, etcétera, que van a estar monetizados en economía, en dinero, en otras palabras, ¿no? Y esos son las características, los recursos que debe tener una empresa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a entrar a la etapa de participación para no aburrirles ni cansarles. Se ha salido una de sus compañeras que estaba por iPod. Pueden habilitar sus cámaras si es posible. No hay problema, no me voy a enojar. Necesito la participación de su compañera Hilda o Luz. Su compañera del iPod, no sé quién será, se ha salido. Preguntas, señoritas, preguntas, preguntas. Vuelvo a señalarles, este video lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Está con mi nombre, ya se han suscrito algunos, los que faltan pueden suscribirse. Estamos subiendo ahí todos los temas que estamos andando, no solamente de la materia, sino también de las otras materias, que es liderazgo, está fitomejoramiento, está interculturalidad y la otra que vamos a llevar el día lunes, que es extensivo. Entonces pueden visitar ahí, pueden verlo. Hay bonito material, ¿no? Lo único que estamos teniendo dificultad es el tema del micrófono y un poco la señal, la interferencia. No sé si es que porque todos están en su casa con internet o algo está pasando. De todas maneras, estoy dispuesto a responderles las consultas que ustedes tengan, señoritas. ¿O se me han dormido? Inge, A ver. Inge, en este tema de financiamiento para las empresas agropecuarias, Inge, bueno, es un poquito fuera del tema, pero aquí, o sea, a ver, ¿a qué bancos podemos, por decir, recurrir para adquirir un financiamiento para una empresa agropecuaria? Ya, miren, si nosotros vamos a recurrir al financiamiento de nuestra empresa agropecuaria, no todo el capital que necesita nuestra empresa agropecuaria lo vamos a tomar o lo vamos a sacar de una entidad financiera. Debemos determinar qué cantidad de recursos necesitamos de la entidad financiera y en base a eso recurrir a las entidades, ¿no? Tenemos al Banco Unión, tenemos a ver a Sartawi también, al BDP, que están estrictamente con financiamiento para el sector agropecuario. Tenemos en el Ministerio de Agricultura, que es Ministerio de Tierras y demás, hay un programa que financia tractores, pero es un poco complicado. Yo siempre he manifestado y por los estudios que han desarrollado, si queremos abrir una empresa, no tiene que sobrepasar el 25% para adquirir un financiamiento, ¿no? Debemos tener ese parámetro. Yo debo tener un 75% de capital para solamente un 25% sacar, porque si voy a tener mitad a mitad, puede que en algún momento determinado esta empresa no llegue a funcionar. Entonces, eso es otro aspecto que va a ir en contra de la empresa. Pero hay instituciones, como les decía, el banco, que están prestando a un 3%. Pero si nosotros nos ponemos a hacer números, ese 3% puede ser una cantidad tal vez mayor a la que nosotros estamos planificando, ¿no? Eso Ok. es. ¿Alguna pregunta más? A ver, Hilda. Hilda. ¿Alguna otra pregunta para seguir avanzando?
Bueno, seguiremos avanzando entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es administración de una empresa agropecuaria. Vamos a señalar que la administración de estas empresas agropecuarias debe estar realizado primero por el dueño, obviamente, porque es el productor, como parte de lo que es el trabajo también que va a asignar a los diferentes componentes de la empresa, ¿no? Deben estar orientados primero a definir las metas y los objetivos para el establecimiento. Les decía, los objetivos de una empresa que no está anotado en las diapositivas, que lo vamos a ir complementando, son la sostenibilidad, la factibilidad y la rentabilidad. Vamos a ver si es sostenible o factible cuando definamos metas y objetivos, cuando planifiquemos acciones para que pueda funcionar la empresa. Debemos saber de organizar, ¿no? Debemos actuar en los campos o áreas de la administración, que son la producción, el mercadeo y las finanzas, ¿no? Les decía, un proceso productivo tiene 4 componentes, eso no se olviden nunca. Está la planificación, el proceso productivo como tal, cosecha y post cosecha, y la comercialización. Si yo no manejo bien el aspecto de comercialización, por mucho que mi proceso productivo sea exitoso, la empresa puede llegar a decaer o a derrumbarse o a entrar en quiebra, ¿no? Entonces es fundamental ese aspecto, muy fundamental. Saber cómo realizar la comercialización, ¿no? Ahora, el de saber organizar. Cuando habíamos definido a empresa agrícola o una empresa, habíamos visto cuatro componentes también, miren, que es coincidente, que eran, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? Empezaba por planificar. ¿Cómo era? ¿No recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Planificar, ¿qué más? Dirigir, Organizar, ejecutar, organizar, controlar. planificar, dirigir, organizar y evaluar, ¿no? Entonces, fíjense, si yo no conozco estos elementos, difícilmente voy a poder, aquí tenemos un aspecto importante, organizar los recursos y aspectos necesarios para poder implementar la selección, las acciones seleccionadas, ¿no? Debo supervisar todo ese proceso de implementación. Debo saber controlar los resultados que genera mi proceso productivo. Y si en algún momento necesito yo corregirlos, debo hacerlos en el momento, ¿no? Y por último, evaluar, planificar, dirigir, controlar y evaluar, ¿no? ¿Evaluar qué cosa? Los resultados finales. Ahora, esta evaluación no está tampoco aquí delimitado. Esta evaluación debe ser una evaluación permanente y constante, ¿no? No puedo hacer una evaluación directamente al final. ¿Por qué hago evaluaciones permanentes? ¿Por qué? Porque en cada eslabón productivo debo saber si está funcionando o no para aplicar medidas correctivas. Ejemplo, en mi segundo proceso productivo, que es la producción exclusivamente, puede que se me esté llenando de plagas mi cultivo de papa. Y si yo no tomo en ese momento acciones, todo mi proceso productivo se va a ir a la borda. No voy a llegar ni siquiera a la cosecha ni post cosecha, peor a la comercialización. Entonces debo de saber manejar, debo de saber hacer evaluaciones constantes y periódicas de la empresa al cual estoy manejando. ¿Ya? Bien, señoritas, voy a solicitarles que por grupo o internamente ustedes se comuniquen para la próxima clase para que ya vayamos teniendo una mayor participación. Porque si no, vamos a estar entre 3 o 4 y no vamos a generar preguntas, no vamos a generar participación. La idea de esta plataforma es que podamos participar. Y segundo,
No se dejen a último momento. Yo voy a subir ahora a la plataforma del Classroom. Yo seguramente todos ya están en la plataforma, ya la hemos creado. Ahí voy a subir los temas, las diapositivas, los videos y la estructura del trabajo que tenemos que ya ir elaborándolo. En la próxima clase, un poquito vamos a hacer una pausa en nuestro tema y vamos a ir trabajando ya cada uno de los componentes. Cómo se formula una misión, cómo se formula una visión, cómo se formulan los objetivos, cómo se formula mi proceso productivo, mis estrategias de comercialización, cómo elaboro una hoja de costos, cómo tengo que estructurar mi cronograma, mi presupuesto, etcétera, etcétera. Son varios elementos que ustedes deben de saber manejar a la perfección y eso va a estar plasmado en su documento final. Entonces, yo les invito a que ustedes, los que están, continúen y los que no, invitarles, aunque de manera personal, ustedes hagan a sus internos para que puedan ya incorporarse a la próxima clase. Estaba un iPod, no sé qué habrá pasado, creo que se le ha acabado las megas. ¿Está bien, Hilda y Luz? Sí, Inge, está bien, claro. Sí. Ya, y cuando, a ver, desde la próxima también, cuando vayamos, tal vez estamos yendo un poco rápido, y si hay alguna consulta en su momento determinado, la hagamos porque si no vamos a pasar y pasar, la idea no es esa, la idea es, aunque avanzar en cada clase va a tener 40 minutos, sé que se gasta un poquito las megas, sin embargo, ambos estamos en esa situación, por eso es que se nos corta la señal también, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ustedes avancemos, pero a pie firme, no tanto avanzar por avanzar. Ya les decía, desde la próxima vamos a ir estructurando su documento de su microempresa. Vayan pensando en qué pueden estructurar o qué idea tienen más o menos de realizar, porque eso va a ser una base, ¿no? Querer conseguir más allá trabajo en instituciones públicas, hay que tener mucha muñeca para eso. Entonces, la idea también es que ustedes en su perfil profesional lleguen a ser emprendedores, microempresarios que puedan administrar sus propias empresas agrícolas o pecuarias. ¿Y cuándo lo vamos a hacer si no empezamos ya a estructurar por lo menos un borrador de lo que queremos hacer posteriormente? Entonces, el primer paso para hacer nuestra empresa es la idea. Debo tener una idea de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que sé más hacer y cómo lo puedo hacer. Eso va a estar en sus manos, ya nosotros dándoles todas las herramientas que herramientas obviamente técnicas que les van a servir a ustedes, ¿ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Dudas, consultas, anécdotas, chistes, ¿qué les parece la cuarentena? Ojalá que no se estén llenando de hijos. Ay, no, Ah, bueno, está bien eso. Estamos en empresas productivas, no en cuarentena productiva. no. Bien, jóvenes, señoritas. No sé si tienen consultas, tenemos 2 minutitos más, podemos aprovechar el tiempo. No, Inge, conmigo está claro. Hilda, Igual que ya. Si no tienen consultas, estaríamos concluyendo con esta nuestra clase. Vamos a quedar ahí. Les decía, la próxima vamos a continuar con el tema, pero más ya empezando a trabajar nuestro documento, que va a ser el documento que va a decirnos si vamos a aprobar la materia o no. Mm. ¿Les parece? Sí, Inge. Bueno, entonces nos vemos nuestra próxima clase, que va a ser, ¿cuándo es? El día lunes. Sí, lunes con extensiones agropecuarias, dijo Inge. Con extensión, evidentemente. Hay un compañero que no está en extensión, si Tomás le
Le avisan, por favor. ¿Quién es Inge? Mm, voy a preguntar al ingeniero porque nos han dado cantidad nomás. No nos han Ah, ya. dado, digamos, no nos han dado en sí, ¿cómo les digo? A ver, no nos han dado los nombres, solamente cantidades. Ujú. Así para saber y para comunicarnos con ellos también, para que todos se incluyan a la clase. Ya, voy a contactarme con el ingeniero y les comunico por el grupo, ¿ya? Que tengan, Listo, ya. que tengan una buena jornada. Nos vemos la próxima reunión. Bye bye, chao, chao, feliz cuarentena. Hasta luego.